fin tenemos comunicación con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Carla, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. Hola Javier, buenos días, un gusto en saludarte, feliz año. Muchísimas gracias, Carla. Igualmente que tengas un muy buen 2026. Oye, pues Carla, cuéntanos un poco el tono, con lo que te quedas de este encuentro el día de ayer con la Comisión Presidencial. Fueron con propuestas, más de 240 propuestas que resumió el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo viste la respuesta de Pablo Gómez? ¿Cómo viste el tono de la conversación y del diálogo el día de ayer, Carla? Bueno, mira, les estaba escuchando antes y creo que es un primer paso en desde que soy consejera ha habido este tema de la reforma, el plan A, el plan B, el plan C, el plan todos, y es la primera vez que nos escuchan como institución electoral. Es la segunda reunión que se tiene con esta comisión presidencial para la reforma electoral. Yo a la primera no asistí a esta segunda. Como señalas, pues nosotros entregamos hicimos como consejeras y consejeros electorales 316 propuestas en conjunto, las que alcanzaron mayoría fueron 241, entregamos 2 documentos, este que contiene estos 241 propuestas y otro que contiene las propuestas de cada una de las consejerías que no obtuvieron mayoría, porque nos pareció necesario que, bueno, también esos puntos de vista personales de cada consejería pudieran ser escuchados. El tono, bueno, cada uno de nosotros y de nosotras tomó la voz, resaltó los puntos que creía importantes. Yo, por supuesto, hablé de la autonomía, incluso en 2 vías, poder tener una garantía presupuestal para no estar cada año igual sufriendo disminuciones y aumentándose las funciones constitucionales y legales que tiene el INE sin los recursos necesarios. Yo había propuesto una fórmula de atar a un presupuesto vital al presupuesto de egresos de la Federación. Mis compañeros plantearon también una fórmula de atarlo al Producto Interno Bruto. En el tema también de la autonomía, pues resaltar el profesionalismo, el servicio profesional electoral, que es la columna vertebral pues del propio instituto. Y pues hablamos también de otros temas, también la conformación, por supuesto, en el tema de consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Toqué el tema, por ejemplo, algo que también trae la presidenta y que ha impulsado también reformas en este tema, igualdad sustantiva, en 2 temas centrales, la paridad, como, por ejemplo, alternancia en las presidencias de los partidos políticos, en las presidencias municipales, que es donde todavía no llegan ni al 30% las mujeres, y, por supuesto, en temas importantes para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Un tema que también me parece importante, el de equidad en 2 rutas o en 2 vías, tanto el financiamiento de partidos políticos, que bueno, se propone alguna uso de la fórmula que está constitucional, que son las UMAS, las unidades de medida, con el 65% del padrón electoral. Entonces, jugando también con estos 2 factores, pues quizá también ajustar un poco más este presupuesto. Y en tema de fiscalización, pues primero, pues que no se nos oponga el secreto ministerial, por ejemplo, que siempre lo hacen las fiscalías y no nos dejan tener acceso a las carpetas judicializadas y entonces el INE no tiene información. Sanciones a las personas servidoras públicas que no nos den información en tiempo y forma. Todo el tema de regulación de plataformas digitales y redes sociales, porque hay incluso estas plataformas que no tienen ni representación legal en México, entonces ni siquiera requerirles información o solicitarles que bajen determinado post, campaña o quién incluso paga estas campañas. El tema muy importante del uso de las tecnologías pues novedosas, inteligencia artificial, procesamiento de datos, etcétera, pues la prohibición a que se utilicen activos virtuales porque no hay trazabilidad de los recursos. También pues mejores herramientas para detectar y hacer una fiscalización más rápida, más profunda y no tener injerencia del crimen organizado, de recursos ilícitos en las campañas, incluso la posibilidad de anular elecciones directamente, no ir al tribunal en caso de uso de recursos. Por supuesto, todas las resoluciones del INE son revisables ante la Sala Superior. Un tema de innovación, saben que pues yo estoy mucho en el tema de voto electrónico, tanto por internet como por urna electrónica.
en cómo, por ejemplo, tener padrones digitales, credencial digital, cómo poder avanzar no solo en el voto, pero en muchas soluciones digitales que en mediano plazo pueden abaratar costos y hacer procesos electorales más reducidos. Hablamos también de garantizar los principios rectores de la materia electoral, la autonomía, la legalidad, la certeza, la transparencia. Y bueno, por supuesto hablamos de muchas reformas al Poder Judicial, porque bueno, lo tuvimos que implementar sin los recursos necesarios y en poco tiempo. Pero a ver, Carla, hubo un audio específicamente de Pablo Gómez que llamó la atención sobre esta nebulosa alrededor de la palabra autonomía o incomodidad por parte de Pablo Gómez. Dice, no me gusta mucho el término autónomo, pero sí tendría que ser independiente. ¿Cómo leíste eso? ¿Cómo entender eso, Carla? A ver, él lo dijo en el tono de que las únicas que deberían tener autonomía son las universidades. Ahí hay que ver pues los escándalos de corrupción con muchas universidades autónomas porque no tienen que licitar públicamente muchos de los temas que hacen y ejemplos hay en muchos estados en el país. Yo creo que pues no se entiende claramente pues que estas instituciones autónomas pues forman un eje y en el caso del Instituto Nacional Electoral que define el acceso al poder, que define elecciones legítimas y además pues por la vía pacífica y legal y luego pues podemos encontrarnos con otros países y también podemos voltear a ver a otros países en el mundo en el que las instituciones no funcionan así y si se están obviamente trastocando los principios esenciales como la autonomía para la fortaleza de las instituciones, pues claramente el Estado de Derecho y la democracia en su conjunto sufre un deterioro. Yo por supuesto no comparto pues esta definición o este señalamiento en el que no acompaña la autonomía, pero sí la independencia y sí la imparcialidad, cosa que yo comparto. Claramente también tenemos que ser independientes e imparciales, pero tenemos que tener autonomía. Por eso uno de los temas centrales para nosotros es que como hemos visto que se ataca a los órganos electorales locales, es dotándoles cada vez de menos recursos y con eso se violenta la autonomía de los órganos porque hay que ir a las cámaras, hay que ir a los congresos locales a explicar cada vez por qué es necesario los recursos. El INE está abierto a todas las revisiones, transparencias, auditorías internas y externas, pero es necesario contar con los recursos adecuados para tener una democracia con calidad, de calidad, como siempre pues hemos tenido estos procesos electorales en los últimos 30 años y si es una merma para la autonomía institucional tenerse que ver cada año con menos recursos para hacer cada vez más funciones. Carla, otro de los temas que han sido eje de debate es la sobrerepresentación. ¿Tienen algún tipo de propuesta en esa materia? Bueno, para nosotros lo que presentamos ayer es que pues en términos de pluralismo y de cómo deben integrarse estos órganos, pues eliminar los plurinominales, los espacios plurinominales no es una solución. Ante esta duda o este cuestionamiento de que solo las cúpulas de los partidos políticos determinan quiénes van en estas listas plurinominales, con lo cual concuerdo, pues estamos planteando una posibilidad de estas listas abiertas, donde sí están enlistados los ciudadanos, pero los candidatos y candidatas, pero cada ciudadano puede elegir de esa lista a quien quiere que esté representándole en cualquiera de las dos cámaras. Obviamente también en un tema de representación o de proporcionalidad pura, es decir, que no tengamos que hablar ni siquiera de sobrerepresentación, sino que cada partido obtenga proporcionalmente el número de escaños que ganó por la vía de las urnas, por medio de los votos. Así que sí hacemos también este planteamiento. Bueno, pues Carla, va a ser el inicio, insisto, de ojalá un debate de un parlamento en el cual entren las voces del INE, entren también las voces de los partidos, de la propia, por supuesto, figura presidencial, pero sin duda el tema central de este 2026 te estaremos molestando en los próximos días y en las próximas semanas, Carla. Claro que sí, con mucho gusto. Incluso hicimos justo ese planteamiento que nosotros pues estábamos atentos a poder solventar cualquier duda de las propuestas que hicimos y también a participar activamente tanto con esta comisión o en el Congreso, pues en la redacción y en la exposición de los temas que incluye nuestra propuesta. Gracias, Carla. Gracias, que tengan buen día. Carla Humphrey, consejera del Instituto
Nacional Electoral.